Padre bueno, te damos gracias por esta tarde, esta ocasión que tú nos permites el compartir tu palabra, el poder aprender un poco más, y oramos por cada uno de los que estamos aquí presentes, porque la necesidad de conocimiento y de aplicación para de lo que tu palabra tiene para nosotros sea satisfecha el día de hoy. Gracias por tu presencia, gracias por tu cuidado, por tu protección y por proveernos este medio, también a pesar de la pandemia, y poder aprender un poco más. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Voy entonces a compartir mi pantalla. Lo primero que hago usualmente es mostrarles el sílabo del curso. El curso tiene una descripción. Entonces vamos a ir por el sílabo del curso y yo creo que va a ser relevante para ustedes para poder aclarar algún aspecto que estuviera tal vez un poco nebuloso, ¿ya? Me permiten entonces, dice allí, yo le he colocado Hechos, el desarrollo de la iglesia. ¿Por qué? Porque la idea de estudiar el curso de Hechos de los Apóstoles está enfocada en entender que el inicio de la iglesia cristiana tiene un punto de origen. No vamos a trasladarnos hasta la parte de muy atrás, ¿no? Como algunos teólogos han dicho, con mucho respeto, por supuesto, en sus libros, ¿no? La iglesia se forma en el corazón de Dios, en la mente de Dios, etcétera, sino que cronológicamente nosotros tenemos un tiempo. Nosotros tenemos un lugar en donde se forma la iglesia, y la iglesia misma es algo importante para nosotros. Voy a pedirles un momentito, voy a pedir un poquito más de silencio aquí en el ambiente, entonces espérenme un momentito por favor, para que pueda continuar. Listo, ahora sí. Muchísimas gracias. Gracias, está todo automáticamente aquí hecho. Muy bien, dice el desarrollo de la iglesia. El lugar, bueno, yo he colocado Lima porque yo estoy dictando en Lima. La fecha de clase va desde el 24 de octubre hasta el 28 de noviembre. La información mía está allí con un correo al cual ustedes pueden dirigir alguna pregunta especial. Sin embargo, yo sé que por medio de la hermana María Elena y del chat también pueden comunicarse. Este tipo de contacto es algo que yo siempre coloco en mis sílabos y espero que sea de utilidad para ustedes. Libros de texto, he colocado ahí, se utilizarán en el curso, están a disposición de los estudiantes en una carpeta virtual. Yo he enviado a CBT un conjunto de libros en PDF para que ustedes puedan tenerlos y puedan utilizarlos como comentarios para responder las preguntas que deban tener ustedes. Además, dentro del sílabo hay un par de enlaces también para que ustedes puedan acceder a los libros de manera virtual. Descripción del curso. El curso de Hechos de los Apóstoles tiene como finalidad proveer al estudiante la información relevante al texto que permite establecer principios que el libro bíblico coloca como trascendentales para la marcha de la iglesia en nuestros tiempos. En otras palabras, para hacerlo más simple, el objetivo del curso de Hechos de los Apóstoles es darles la información que sea relevante para entender cuándo comienza el desarrollo de la iglesia cristiana en nuestros tiempos. Si bien el libro de Hechos de los Apóstoles nos narra vivencias de la iglesia cristiana, es menester de la iglesia contemporánea determinar cuáles de esos eventos relatados se tornan como referentes y o normativos. Es decir, nosotros vamos a ver una lista de hechos, ¿no? O sea, de actos, eventos sucedidos, pero nos corresponde a nosotros el poder determinar cuáles de ellos son relevantes y son normativos para nuestra vida. Aquí hay una gran decisión que tomar. Hay algunos eventos que ocurren o que están registrados en Hechos de los Apóstoles y ustedes me van a ayudar, ¿no? O lo vamos a hacer juntos para determinar cuáles son normativos y cuáles son descriptivos. ¿Cuál es la diferencia? Descripción significa que el hecho te relata lo que sucede, ¿no? Te pongo un ejemplo. Juan cabalga sobre un caballo negro. Entonces, eso es una descripción. Y hay hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, valga la redundancia, que son descriptivos, mientras que otros son normativos. ¿Qué significa? Normativo significa que los eventos relatados ahí se tornan en referentes, en órdenes que cumplir. Hay eventos que son descriptivos, hay eventos que son normativos.
El propósito del curso será proveer al estudiante de una visión panorámica del libro con el fin de que pueda identificar los textos relevantes al curso mismo. Hay 4 resultados de aprendizaje que yo busco, no, 3, perdón, 3 resultados de aprendizaje. Conocer el contenido del libro de hechos, es decir, al término de todo este curso, ustedes deben de conocer el libro de hechos de una manera general. Los temas particulares, poder ubicarlos. Segundo, esos eventos, de acuerdo con una descripción cronológica, localizarlos para darse cuenta cómo es que suceden y cuál depende de cuál. Y tercero, esbozar lineamientos de reflexión teológica que permitan establecer analogías entre los desafíos enfrentados por la iglesia del primer siglo y la iglesia evangélica de hoy. ¿Qué significa esto? Que podamos nosotros reflexionar y hacer una analogía. ¿Qué fue lo que vivió la iglesia del primer siglo y cómo eso sirve de referente para nosotros en este tiempo? Eso es reflexión teológica. Entonces, eso es algo que yo propongo que hagamos nosotros allí. Hay unos requisitos y tareas del curso para los que están inscritos y buscan la aprobación del curso o están buscando terminar el diplomado. Hay unos requisitos, por supuesto, para los que son estudiantes libres, no. Un trabajo preparatorio, sí. Primera parte del trabajo preparatorio, leer completamente el libro de hechos por lo menos una vez antes del inicio de clase. Bueno, si usted ya comenzó durante el transcurso del curso, debe de haberlo leído por lo menos una vez. Segundo, leer 100 páginas, y eso que estoy pidiendo poco, 100 páginas de cualquier comentario listado a continuación. Fíjense, les estoy colocando 2 comentarios. El comentario de hechos de Justo González, que fue publicado por Editorial Caribe en 1992, está de manera digital, yo se los he enviado también a ustedes a través de la hermana María Elena. Y el segundo, un comentario sobre Hechos de McGarvey. Entonces, usted tiene que leer esos libros, cualquiera de los dos o una parte de uno y otra parte del otro, y sumar 100 páginas. ¿Qué es lo que busco? Luego de leer el número de páginas requeridas, se debe de llenar el apéndice 1 que acompaña este libro y se entregará el 21 de noviembre. ¿Qué quiero decir con esto? Se requiere que todo estudiante que está en el proceso de preparación tenga por lo menos una base de lectura. Entonces, usted tiene que leer 100 páginas. En el apéndice número 1 que acompaña al sílabo, usted encontrará un registro. Y el registro simplemente dice, yo, coloca usted su nombre, he leído del libro 1 tantas páginas, del libro 2 tantas páginas. O puede ser que el libro 1 simplemente tenga 100. Entonces usted coloca, firma usted y dice, yo confirmo que he leído. Eso es el primer requisito. Yo no voy a tomarle un examen si usted leyó o no leyó. Yo confío en su palabra. Si usted ha leído, en buena hora, usted lo va a demostrar en la clase. Entonces, simplemente eso es lo que hay que hacer. Tercero, como trabajo preparatorio, el estudiante deberá asistir a la clase preparado o preparada para responder las preguntas de los capítulos correspondientes del libro de Hechos de los Apóstoles. Desafortunadamente, el libro de Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos. Nosotros solamente tenemos 6 sesiones. Entonces, tenemos que hacer un trabajo muy concentrado. Por ende, usted tiene que leer durante la semana una guía de preguntas que yo le voy a dar para orientar el estudio de esos capítulos. No espere, por favor, que yo venga para darle toda la información. No es así. Yo espero que usted haga parte de su trabajo para que el estudio sea más provechoso. Las preguntas serán enviadas a los estudiantes una semana antes de la clase respectiva. Es decir, las preguntas para la clase 1, o sea, para esta clase, ya fueron enviadas. Y espero que usted esté preparado o preparada para comentar, para entender de lo que se va a hablar. Terminando la clase del día de hoy, se le va a enviar la clase de la semana siguiente. Entonces, usted va a tener una semana para poder prepararse, leyendo no solamente la escritura, sino guiándose por las preguntas que yo le voy a enviar. Trabajo post clase, después que terminemos el curso, ¿no? Después que terminemos la mayoría de las clases, hay un ensayo de reflexión
para aquellos que están inscritos y desean obtener la certificación y la nota de curso. El estudiante deberá elaborar un ensayo personal acerca de la importancia de estudiar Hechos de los Apóstoles. Hay un formato adjunto también que se les ha enviado. El ensayo debe ser original e inédito, no se permiten copias o plagios, y el objetivo es evaluar la perspectiva personal del estudiante. La fecha de entrega será determinada en coordinación con los estudiantes. Sí, todavía no lo vamos a determinar ahora, probablemente las semanas siguientes, así que no se preocupen con respecto a eso, pero esa es la tarea final. Ustedes tienen que hacer un ensayo, vamos a hablar de cuántas palabras, cuántas páginas, etcétera, más adelante. Hoy día no se preocupe de eso. Distribución de la calificación, bueno, tenemos solamente 3 puntos para corregir. Primero, las evaluaciones en clase, es decir, lo que vamos a hacer ahora. Su participación es importante. La lectura del comentario bíblico, es decir, usted me tiene que enviar el apéndice el 21 de noviembre, no ahora, no la semana siguiente, el 21 de noviembre, enviar el apéndice a CBT. Y tercero es el ensayo. La suma de esas 3 notas va a dar su nota final. Entonces, tenemos allí una descripción de lo que se va a tratar de manera muy sencilla. Ese es el apéndice del número 1. Disculpen si hablo bastante rápido, pero es que tenemos que comenzar con el tema ya. ¿Cuál va a ser la secuencia metodológica que nosotros vamos a seguir? Bueno, yo les he mandado una serie de preguntas que deben de guiar el estudio, su lectura, su reflexión, la revisión de los libros. Entonces, eso es lo que yo espero que ustedes hagan. Durante la clase vamos a ir respondiendo estas preguntas, escuchando los comentarios, lo que ustedes han podido encontrar, y a la vez respondiendo cualquier otra interrogante. Les reitero, si mientras yo estoy explicando o alguno de los estudiantes ya está respondiendo y usted tiene algún comentario, escríbalo en el chat. O sea, escríbalo en el chat. No espere a que se le dé el momento de hablar, porque a veces, ¿no?, la hora no nos va a dejar hablar. Según lo que tengo ahorita, usted puede verlo y confirmarlo, ¿no? Tenemos 88 personas en sala. Entonces va a ser bastante difícil que podamos responderle a todos. Cuando yo vea 2 o 3 comentarios que dicen lo mismo, no voy a decir su nombre, simplemente voy a sumarizar. Y la pregunta que vea repetida no la voy a contestar porque ya ha sido contestada antes. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos que el Señor nos bendiga, nos ayude y que podamos nosotros tener un buen curso. Vamos entonces, ahora sí, al tema en cuestión. Y ya estoy compartiendo la pantalla. También al final de la clase le puedo enviar una copia de las diapositivas. Así que no se preocupe, si es que usted me dice, profesor, yo quiero la diapositiva, no se preocupe, se la voy a enviar a través de CBT. Entonces, ya tenemos 90 personas en el chat, muy bien, bienvenidos todos entonces. Espero que todos tengamos un buen tiempo aquí. Vamos a hablar acerca de Hechos de los Apóstoles. Lo primero, bueno, no converso. Profesor. Sí, escucho. Profesor, perdone usted la interrupción, pero he estado viendo, por ejemplo, el comentario de Barclay y al parecer no está completo. Oh, ya, ok. Hay, ¿cómo se llama? Hojas que ocupan una cuarta parte y el resto está en blanco. Y después pasa a la otra parte. ¿Cómo es esa lectura? Okay. Ahora, también no está el de Justo González. Ya. No ha llegado ese comentario de Justo González. Ok. Ese me gustaría. Aparte de eso, yo he leído el mensaje de hecho de John Stott y estoy leyendo ahora el de Horto, el libro de los hechos de Horto. Muy bien. Ya, o sea, me gustaría leer el de Justo González, pero ¿cómo hacemos para que no llegue? Ya, me deja entonces responder. Ok. Gracias. Gracias a usted, hermano. Primero, el comentario de Barclay. Tengo que revisar el envío del PDF, ¿ok? Si es que está mal, voy a tratar de enviarlo de nuevo. El de Justo González ya lo tiene CBT y se los va a enviar a ustedes. Entonces, no se preocupen con respecto a eso, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, esos eran los dos elementos. Entonces, vayan ustedes leyendo
y gracias más bien por decírmelo. Hermana, no me corte. Me gustaría que chequee todos los comentarios porque lo he estado chequeando. Ya, y Ya está. Lo vamos a chequear. Gracias, hermana del CBT, y no hay problema. Ya cuando me pida la pregunta, yo le voy a permitir. Mostrarles, ¿no? Mostrarles mi mejor equipo. Siempre lo presento así porque son mi familia. Y yo quiero mostrarles que uno hace un ministerio en familia. Entonces, presentarles a mi esposa Jessica, a mis hijos que están ahí, que son, bueno, parte del ministerio que uno realiza, y los considero a ellos como el mejor equipo del que me apoya, ¿no? Vivimos aquí en la ciudad de Lima y ya se leyeron mis referencias. Vamos entonces al curso en sí. Empezamos con una breve estructura. Esta es una estructura que yo sugiero, no es la estructura del libro de Hechos, no es la estructura, ¿ya? Bueno, me están enviando algunos para, solicitando los materiales, ya lo tiene CBT, ha tomado en cuenta, así que lo va a hacer. Esta es una estructura que yo estoy sugiriendo. Esta estructura divide al libro de Hechos en dos partes. La primera parte es el testimonio de los apóstoles de Jerusalén a través de Judea y Samaria hasta Antioquía. Entonces, hay una primera parte, o sea, es decir, ¿no? El testimonio de los apóstoles como iglesia. Entonces, ahí se ve una primera parte que va de los capítulos 1 hasta el capítulo 12. Una segunda parte que va del capítulo 13 hasta el 28, en donde se registra el testimonio ya del apóstol Pablo, desde Antioquía a través de Asia Menor a Europa y a Roma. Bien se ha dicho que el testimonio de Hechos de los Apóstoles engloba dos grandes partes, una antes de Pablo y otra después de Pablo. Entonces, algunos incluso han dicho que son los Hechos de Pablo, ¿no? Porque la mayor cantidad de capítulos y la acción de muchos de esos capítulos se centra en la persona del apóstol Pablo. No vamos a discutir un poco en cuanto a esto, cada autor tiene su perspectiva, pero lo que sí podemos decir es que esta estructura nos ayuda a ubicar muchos de los eventos sucedidos en el libro de los Hechos. Entonces, yo les propongo esto, no significa que sea la única estructura, no significa que sea la mejor estructura, sino es la estructura que vamos a utilizar en el curso. En cada comentario usted va a encontrar estructuras diferentes, enfoques diferentes. Así que lo que puede hacer es tratar de resumirlas. Y eso les va a dar a usted una posibilidad de entender mejor el texto. Algunos no han recibido las preguntas. Yo ya las envié a CBT, CBT debió haberles enviado a usted. Si usted se ha inscrito tarde, entonces probablemente no le han llegado, ¿ya? Simplemente es esa aclaración. Las preguntas ya han sido enviadas y van a ser enviadas una semana antes. Vamos entonces a los temas en sí. Hoy día vamos a correr un poco porque, bueno, es el día de inicio, entonces tenemos que avanzar lo más rápido posible. Espero entonces su participación por medio del chat, por favor, si es que usted tiene alguna pregunta, antes de hacerla solo por el micrófono. Y si lo hiciera por el micrófono, también levante usted la mano para darle la posibilidad y sea concreto, concreta, específico, específico. ¿Ya? Vamos entonces a ver los primeros 5 capítulos del libro de Hechos. Es una tarea bastante grande. 5 capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Vamos entonces a esto. Pregunta número 1, con la que yo espero comenzar, ¿no? ¿Qué les enseñó? Vamos al capítulo 1, versículos del 1 al 11. Entendemos que están en nuestras Biblias o aparecen como 2 eventos separados o 3 eventos tiene el capítulo 1 si utilizamos la Reina Valera 60. El primero de ellos es la promesa del Espíritu Santo, el segundo es la ascensión y el tercero la elección del sucesor de Judas. Hay mucho que trabajar ahí solo en el capítulo 1. Recuerda que nosotros vamos a ver hoy día 5 capítulos. La pregunta con la que yo comienzo es, ¿qué les enseñó Jesús a sus apóstoles acerca de la obra futura antes de su ascensión? Y si esto tiene vigencia para nosotros aún. O sea, lo que el Señor les enseñó a los apóstoles, ¿tiene aún vigencia? ¿Qué fue lo que el Señor les enseñó? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Yo les cito aquí lo siguiente. Primero,
los apóstoles le consultan al Señor algo importante. Me dicen aquí, muy bien, comenzamos ya con Alexi Mesa, que dice, Jesucristo empieza enseñando en el poder del Espíritu Santo. Según Lucas 4, estos versículos muestran el poder del Espíritu Santo en su labor para llegar y poder en el carácter del creyente, para decir no al diablo y su influencia al pecado. Esto es bastante general, ¿ya? Eso es bastante general. Hay algo más puntual, si es que ustedes leen el texto, ¿no? Enseñando en el poder del Espíritu Santo. Les enseñó que serían testigos en Jerusalén, Samaria. Así es, ¿no? Muy bien, tenemos ahí más. Perfecto. Les dio la enseñanza del Espíritu Santo y el poder, muy bien. Otra vez, estamos de manera general. Sobre esta base se manifiesta Jesucristo anunciando que Juan bautizó con agua, perfecto. Ya, el bautismo, hay una diferencia de bautismos. Él encomienda la visión de ministerio, de evangelizar. La gran comisión. Bueno, vamos a ver. Los apóstoles le consultan a Jesús primero acerca del cumplimiento de una promesa que estaba hecha ya al pueblo de Israel y que era interpretada como de cumplimiento político. Ellos le dicen, Señor, ¿cuándo vas a hacer que Israel se libere de esta opresión y se cumpla lo que se ha prometido? En el Antiguo Testamento hay textos que hablaban acerca de qué, de que Israel iba a ser la nación que iba a gobernar por encima de todas. Entonces los apóstoles le preguntan eso. Si usted revisa los textos de Isaías, de Ezequiel, de Oseas, etcétera, va a encontrar promesas en donde los pueblos del mundo van a venir a Israel. Entonces los apóstoles le preguntan acerca de eso. Le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso nos muestra que los apóstoles, los seguidores de Jesús, a pesar de haber estado 3 años con él, todavía tenían una visión muy política acerca del proyecto de Jesús. Jesús no les responde esta pregunta, sino que orienta su respuesta hacia algo mayor. Es decir, hay planes revelados por Dios a nosotros y hay planes que Dios guarda para sí. O sea, Jesús no se preocupa por decirle, miren, no, lo que ha dicho el profeta Isaías, ¿no? Ezequiel, no es lo que yo estoy trayendo. Hubiera producido muchísimo más conflicto. Lo que el Señor hace es decirle, hay cosas que Dios ha determinado para sí y hay cosas que Dios ha determinado para ustedes. Entonces, no les toca conocer eso. Pero, ¿no? ¿Qué cosa es lo que dice? Después de resucitar, el Señor les manda a los apóstoles que no salgan de Jerusalén y que esperasen la promesa. En Reina Valera 60 dice, esperen la promesa, que es el Espíritu Santo. Con respecto a eso, ya están comentando varios allí, esperar unidos, por ejemplo, me dicen que no salgan de Jerusalén, perfecto, sí, bautizados, etc. Ahora bien, les dice que no salgan de Jerusalén. Jesús les enseña después que el Espíritu Santo vendría con un propósito. Y ahí quiero hacer un énfasis importante. El propósito del Espíritu Santo, ¿cuál era? Era empoderarlos. O sea, dice, vendrá el Espíritu Santo con poder. O sea, para ustedes con poder. Hay una palabra en español que ahora se utiliza mucho, ¿no? Desde hace algunos años, que es la palabra empoderamiento. Eso proviene del liderazgo, ¿no? Es decir, darle poder a alguien, poder para hacer algo. Y esa es la labor del Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo viene para empoderarnos. Pero ¿empoderarnos para qué? No es el poder que a veces uno piensa cuando ve las películas de Marvel o DC Comics o las películas de ciencia ficción. O sea, como que tienes un poder especial, una fuerza sobrehumana. No, el poder del Espíritu Santo, según el texto bíblico, es y recibiréis poder y me seréis testigos. La palabra en griego para testigos es la palabra mártires. Y quiero resaltar eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a ser mártires. Ahora, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque la definición de mártir en nuestros tiempos es una definición que ha caído un poco en la calificación.
mártir se utiliza mucho con un sentido despectivo. Tú le puedes decir a una persona, ¿no?, que se está quejando, ¿no?, de cómo está la pandemia. Ay, que mi economía está mal. Ay, que mi salud está mal. Ay, que han muerto algunos familiares. Entonces uno puede decirle, ya, por favor, caramba, pareces un mártir. Porque mártir tiene el significado coloquial también de ser una persona que se queja todo el tiempo. Entonces, no es esa la idea. La idea original es que martirio es parte de la misión de los apóstoles. El martirio, como lo vemos ahora. Me ponen aquí cuando le preguntan los apóstoles cuándo restaurará el reino, quiero pensar que no comprendían la soberanía de Dios. En realidad, lo que probablemente no comprendían era específicamente hacia dónde iba el objetivo. No es que no comprendían la soberanía del Señor, lo que no comprendían era el objetivo claro. El Señor no venía para hacer de Israel el centro de las naciones. El Señor había venido para enviarlos a ellos a predicar el Evangelio. Entonces era algo un poco diferente. El énfasis de mártir tiene que ver con sacrificio. Y el Señor nos llama, o los llama a los apóstoles, a ser mártires. Es cierto, testimonio, pero el testimonio que implica o involucra martirio. La pregunta más importante, ¿no? ¿Tiene vigencia para nosotros ahora? Sí, sí tiene vigencia. ¿Por qué? Porque el rol capacitador del Espíritu Santo sigue siendo vigente. Nos capacita para hacer algo. Y ese algo es justamente el martirio. Y el martirio tiene que ver ¿con qué? Con el sufrimiento que involucra el ser testigo de Cristo. Toda persona que desea ser testigo de Cristo tiene implícito el significado del sufrimiento en su vida. ¿Por qué? No porque nos guste, no porque deseemos sufrir, sino ¿por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo que no actúa de acuerdo con las normas que el Señor establece. Las prioridades de nuestras sociedades son diferentes. Entonces, cuando uno propone algo, entonces siempre va a verse rechazado. El Señor Jesús mismo lo dijo en uno de los evangelios, ¿no? O sea, a ustedes les rechazan, a mí me rechazaron primero. Así que siéntanse felices por eso. Entonces, Dios nos llama a ser mártires. ¿Tiene vigencia? Sí, nos sigue llamando a eso. Nos llama al sufrimiento, pero no nos llama a sufrir porque busquemos sufrir. Ojo, hay que hacer esa separación. Sino que nos llama a ser testigos. Pero recuerda, el testimonio implica que sufras, que la gente te rechace, que la gente te mire como fanático, que la gente te mire como pasado de moda, que la gente te mire como anticuado, como puritano, que te mire así, implica eso. Pero tú estás llamado a hacerlo. Muy bien, me ponen ahí, empezamos con algunas controversias, ¿no? El plan de Dios es establecer el reino de Dios aquí en la tierra, no solo en Israel, sino en toda la tierra, por ello otorga asignaciones a cada uno de nosotros, por supuesto. O sea, la idea es que ellos siguen con la visión centralista judía, los apóstoles. Señor, ¿cuándo restaurarás a Israel? Y el Señor les dice, no, o sea, no se equivoquen. Dios tiene unos planes que a ustedes no les corresponde saber. Son diferentes. Dios sigue corrigiendo la perspectiva, a veces, como decimos muchos, muy localista que tenemos las personas. Entonces, muy bien, comenzamos con el capítulo 1 con respecto a eso. Avancemos un poco más. Vamos a ver. Capítulo 1, versículos 12 al 26 ahora. ¿Qué cosa hicieron los discípulos durante ese periodo de espera? Son dos cosas las que hicieron los discípulos. Dos cosas que hicieron. ¿Puede usted sugerir alguna razón para ello? Es decir, los discípulos estaban en el periodo de espera. ¿Qué fue lo que hicieron? Oraron, sí, eso es lo más evidente. Pero hay algo más. Los discípulos oraban, ¿sí? Vivían juntos. Así es, así es.
Y buscaron el sucesor de Judas. Los discípulos, ¿no? Los discípulos estaban juntos. La Nueva Traducción Viviente traduce como estaban constantemente unidos. Y segundo, perseveraban en oración, que se entiende como que se mantenían orando constantemente. Dos cosas hacían Unánime. los unánimes. Bueno, ahí está la idea, ¿no? Unánimes es unidos. Unidos y orando. Ahora, los discípulos habían recibido un mandato. ¿El mandato de qué? De serán testigos ustedes en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Recuerden ustedes que los discípulos eran la primera generación de cristianos que se enviaba a predicar. Entonces, si el Señor les dice, van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Así que no sabían cómo hacerlo. Nosotros, desde nuestro punto de vista, muchas veces interpretamos de manera romántica el texto. Decimos, bueno, el Señor no mandó a su Jerusalén, Judea, Samaria, el último de la tierra. Esa es tu casa, esa es la familia, esa es la sociedad, el mundo, por supuesto, porque tú lo miras con los ojos del siglo XXI. Pero cuando tú ves los ojos de los apóstoles, siglo I, era la primera vez que ellos escuchaban esa expresión. Entonces, que el Señor les diga, van a ser mis testigos hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa eso, Señor? ¿Cuándo lo vamos a hacer? No sabían. Por eso es que el Señor les pide que se queden en Jerusalén. Los discípulos necesitaban animarse unos a otros y pedir la ayuda a Dios para poder llevar a cabo esta tarea que no entendían. ¿Por qué probablemente? Yo estoy colocando, ¿podría usted sugerir alguna razón? Probablemente se quedaron primero por el mandato del Señor, no abandonen Jerusalén. Pero el Señor no les dijo, quédense en Jerusalén unidos y perseveren orando. El Señor no les dio esas instrucciones. El Señor les dijo simplemente, quédense en Jerusalén hasta que reciban poder. Cuando unos creyentes, cuando tú como creyente, cuando tú como iglesia, recibes una misión del Señor y no sabes qué hacer. Tienes aquí un referente. No es una norma, pero es un referente. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Animarse los unos a los otros y ponerse a orar, porque necesitamos saber qué hacer. Y eso a mí me enseña mucho, porque cuando a veces tenemos una misión que hacer, ¿no? A veces muy románticamente como iglesia decimos, vamos a hacer un viaje misionero, ¿no? Al interior o al exterior. Usted en su país o aquí en el Perú. Ya, vamos, salimos, ¿no? Carga tu mochila y sal a predicar el evangelio. Así no funcionan las cosas. Las cosas funcionan pensándose. Y eso es importante. Pero cuando no sabes qué hacer, ¿qué es lo que todo creyente tiene que hacer? Pedir dirección a Dios. Los apóstoles habían recibido una misión, pero no sabían cómo hacerla. Era tan grande. Tenían que orar. Y animarse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el Señor ya no estaba su líder. El Señor les había dicho, va a venir, ¿no? Otro consolador. Bueno, es fácil decir eso, pero ellos no lo veían, no sabían qué significaba eso. Entonces tenemos que ponernos en los zapatos de los apóstoles para poder entender su necesidad. Ahora bien, me colocan ahí. Según los apóstoles, ellos estaban viviendo estos últimos días. Sí, por muchos años la iglesia pensaba que el Señor Jesucristo ya estaba por venir. Era el último tiempo. Entonces, ¿no? Ellos veían esto de esta manera. Necesitaban el apoyo del Señor, se quedaron en Jerusalén, ¿no? Unánimes y perseverando en oración. Es importante el poder rescatar esto. Avanzamos. Vamos avanzando con las preguntas. Tenemos que avanzar un poquito rápido. Así que estas son las preguntas guía. Profesor, ¿hay manitos levantadas?
de los A alumnos. ver, mil perdones. Acá no los puedo ver es que he achicado mi pantalla. Por eso. Ajá, listo. Mil perdones. Ya está. Leonardo, iPhone 7 de Leonardo. Vamos. Sí, les escucho. Pastor, Sí, escucho. no, yo lo que iba a comentar al principio era lo que después usted respondió de que, o sea, yo iba a consultar cuál era la orden esencial de permanecer en Jerusalén. Ujú. Y usted lo ha estado contestando en estos momentos. O sea, ¿por qué fue la orden explícita del maestro de que ellos se quedaran en Jerusalén y no salir de inmediato a predicar el Evangelio? ¿Qué les Ujú. faltaba a ellos? Esa es mi pregunta. Ok, Gracias. bueno, gracias. Fíjense ustedes que el Señor, ¿no? Podemos inferir esto, ¿no? El Señor les dijo, quédense en Jerusalén. ¿Por qué? Por la magnitud de la tarea. Entonces no sabían cómo hacerlo. El Señor tenía que darles la instrucción. Esa instrucción iba a venir a través de la capacitación del Espíritu Santo. Esa sería una respuesta un poco más concreta. Orlando Córdoba. Sí, vamos. Buenas tardes, maestro. En la parte de la apreciación de lo que usted decía sobre la promesa, el empoderamiento, podemos ver dos versículos muy controversiales para mí, ¿no? En Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y vemos en Hechos 1:8 sobre la promesa del poder, ¿no? Cuando le dice de la siguiente manera que todos conocemos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y estos son acontecimientos distintos, con distintos tiempos, maestro. El empoderamiento, la promesa y el poder del Espíritu Santo, la confirmación podría haber sido en Hechos 1:8, porque vemos en Juan 20:22 que ellos ya recibieron el Espíritu Santo. Ujú. Sí, yo ahí me atrevo a sugerir la postura de John Stott. John Stott escribió un libro muy breve llamado Sed llenos del Espíritu Santo. Y John Stott propone una tesis, ¿no? Bueno, una hipótesis. La hipótesis de John Stott es que la presencia sobrenatural del Espíritu Santo se da en los momentos en que la iglesia comienza a cumplir la misión que el Señor le encomienda, de manera concreta. Se da en tres momentos. La venida del Espíritu Santo como Hechos 1:8. Se da en el momento donde todos ellos predican en Jerusalén. Se da cuando eh, el Espíritu viene sobre Cornelio, en Hechos capítulo 10, porque ahí se abría la predicación para ese tipo de gentiles. Y se da en Hechos capítulo 19, cuando se habla a los creyentes en Samaria. Entonces, cuando Jesús les dice, les sopla y les dice recibid el Espíritu Santo, nosotros comprendemos que el Señor Jesucristo les está diciendo la verdad, pero las manifestaciones sobrenaturales capacitadoras para cumplir la misión que el Señor les había encomendado se dan juntos como iglesia. Los apóstoles, ¿no?, que reciben el Espíritu Santo todavía no eran la totalidad de la iglesia. El Señor decide confirmar eso en Hechos capítulo 1. Entonces yo concordaría con usted. Es una confirmación de la afirmación que Jesús da en Juan, en el Evangelio de Juan. Juan Carlos Uribe. Juan Carlos F. me pone ahí, ¿no? F. Uribe. A ver, rápido, Juan Carlos, dinos. Buenas tardes, pastor, y buenas tardes a los hermanos. Un pequeño comentario. Lamentablemente hoy en día nos han enseñado de que la manifestación del Espíritu Santo es hacerte rico. Y se les ha olvidado a muchos pastores enseñar a sus iglesias en evangelizar a la gente. O sea, están llenando las iglesias es de gente vacía, sin ningún tipo de conocimiento en la palabra, y nos llevan a hacernos cristianos, pero sin vivir realmente el cristianismo. No sé si me equivoco o estoy diciendo algo equivocado. Bueno, lo que tú estás manifestando es una idea básica de la Escritura. El Espíritu Santo viene para
capacitarnos, para empoderarnos en cumplir una misión. La misión es ser testigos o mártires. Entonces, recordemos que la misión es proclamar la palabra de Dios. La misión es ser creyente, porque a veces se proclama sin hablar. Entonces, la misión es ser creyente. Cuando tú eres creyente delante de la sociedad, el sufrimiento es inherente, porque tus valores son diferentes, porque tus prioridades son diferentes, porque tus jerarquías son diferentes, porque tu cosmovisión es diferente. Entonces, esa es la parte del sufrimiento al cual el Señor nos llama. Tenemos que ser testigos y tenemos que estar dispuestos a sufrir. Aquellas personas que proponen que la presencia del Espíritu Santo está para darnos elementos de felicidad o satisfacción, entonces están olvidando una parte. Yo no digo que vivir la vida cristiana no te traiga satisfacción. Sí hay satisfacción y hay bendiciones, pero hay que tener cuidado de pensar que la vida cristiana es una vida completa de pura satisfacción, porque no es así. O sea, el Señor ya expresó en su palabra que nos llama a ser mártires, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Pedro Alemão, sí, he visto que él levantó su mano. ¿Sí? Acá hay un... No escucho porque está en mute. Ahora Agora, sí. bom, los apóstoles no tenían visión de la misión. Cuando Jesús partió en capítulo 1 de Hechos, desaparecieron dos ángeles, la misma misión que va a voltar de la misma manera. Ahora, la pregunta, los 120 que estuvieron al aposento alto, ¿fueron los seleccionados solamente para esa misión? Porque McDonald en su comentario habla de 120 o más. Yo quiero preguntar, ¿los discípulos no estaban empoderados ya de esa cosmovisión de que ellos deberían predicar el evangelio? Yo creo, hermano, que hay que hacer una diferencia. Los discípulos sabían qué tenían que hacer, que era predicar el evangelio, ¿no? Ya teníamos en Mateo 28, ¿no? Y hacer discípulos por todo el mundo. Entonces, parece ser que es claro, pero hay que tener mucho cuidado, reitero otra vez, en que nosotros lo vemos con los ojos del siglo XXI. Entonces, para nosotros es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, ya sabemos cómo hacer porque tenemos planes de misión. Entonces, tengamos cuidado porque la iglesia del primer siglo, es decir, esta gente no tenía nada. O sea, no sabía a lo que se enfrentaba. Entonces, tenían un objetivo, pero el Señor necesitaba empoderarlos de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque lógicamente era un grupo tan pequeño para poder llevar la palabra hasta el fin del mundo. Era bastante, bastante difícil. No es como pensamos ahora. La segunda parte, ¿no? Hablan de 120. McDonald dice 120 o más. Es que aparece en el libro de Hechos 120. Pero tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿De qué? De que no habían listas oficiales, pues, hermanos. O sea, no habían listas oficiales de todos los que estaban allí. Y es decir, probablemente, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido una mujer, ¿no? Porque había mujeres ahí que tenía un hijo. Entonces al hijo no se le contó. Bueno, no podemos ser tan estrictos en decir, ¿eran 120 o eran más? Bueno, la verdad, hermanos, la palabra dice 120. Podemos entender que probablemente era un número aproximado. Era un número significativo para la época. No era un número despreciable, pero tenemos que tomarlo como referente. Entonces, es un referente. Si era, ahora me puede decir alguno, ¿no? Pero entonces está diciendo usted que la Biblia está diciendo un error. No estoy diciendo nada de eso, sino que es un número referente, los 120. Entonces, entendemos que ellos reciben el mandato y es un grupo especial al cual Dios comisiona. Entonces, esa sería mi respuesta. Claudia, Sandra y Marcelo Rojas, los tengo aquí. Están en mute. Ya está. Sí, no entraba. No,
También me parece que en ese momento sería muchísima la confusión en cuanto a lo doctrinal, porque ellos venían del judaísmo, y es algo que todavía no podían desprenderse de eso, y estaban también en esa transición de ver cómo seguía esto a nivel doctrinal también, ¿no? Si seguía una especie de judaísmo cristianizado, o si tenían que salir del judaísmo, todo eso yo creo que estaba también ahí, ¿no? Me parece muy acertado lo que ustedes dicen. ¿Por qué? Nuevamente, mis queridos hermanos, tenemos que ponernos en los zapatos de la gente del primer siglo. O sea, es como si ahora viniera, supongamos, ¿ya? No digo que es así. Es como si ahora viniera una nueva creencia y te dijera todo lo que has creído hasta ahora, en lo que te educaron tus padres, en lo que tú cimentaste tus valores, en lo que tú les enseñaste a tus hijos, está mal. Entonces, ¿qué? ¿Cómo es eso posible? Bueno, viene la palabra del Señor y te trata de convertir, etcétera, cambiar tus pensamientos. Pero cuando tú te pones a pensar, tu forma de razonar sigue unas normas diferentes. Entonces, eso es lo que pasaba con los discípulos. Eran judíos criados en el judaísmo por muchos años de una manera errada probablemente. Pero viene un maestro que les dice, ¿saben qué? Todo lo que ustedes creían, yo soy. Y va a ser así diferente. O sea, no es fácil. Se necesita un proceso. Y eso es algo que ellos estaban enfrentando. Anthony, sí, veo tu mano levantada y después Yaosca y después Henry David. Sí, rápido, vamos. Anthony. Sí. Sí, ¿ya no? Bueno, Yaosca. Buenas, Yaosca, tú has levantado la mano. ¿Deseas decir algo? Ya, Henry David. Amén, amén. Pastor, buenas tardes. Dios lo bendiga a todos. Hola. También quisiera aclarar, ¿no?, de que la postura de los apóstoles que tenían que enfrentar en ese entonces era dos problemas. Uno, con los judíos, ¿no?, porque ellos se habían convertido al evangelio y ellos se encontraban prácticamente en completo plan de transición. Y la otra, que tenían que enfrentar justamente las culturas griegas. Era otro problema que tenían que enfrentar y necesitaban del Espíritu Santo. Bueno, es ahí sí. donde prácticamente fueron los primeros apologistas de la fe quienes tuvieron que enfrentar terriblemente, y cuando los comienzan a perseguir, a matar, tenían pretextos para renunciar al evangelio, pero eso a ellos como que los llenó de poder, de autoridad inclusive, y es ahí donde comienza, ¿no?, el origen del cristianismo. Esos puntitos quería tocarlo, pastor. Muy bien, gracias, Henry. Gracias. Simón Ardila. Sí, Simón, te escuchamos. Ok, buenas tardes, pastor. ¿Qué tal? No, yo lo que quería decir simplemente que había que considerar también que para ese entonces eran personas, los apóstoles no tenían letras, o sea, eran personas del vulgo y eran hombres sin letras, pues. Y muy diferente ahora, pleno siglo XXI, que nosotros hemos tenido la oportunidad que tenemos evangelio, tenemos libros, tenemos mucho aprendizaje. Es muy diferente ver, o sea, entender exactamente cuál es la reacción del Espíritu Santo ahora en pleno siglo XXI. Sí, o sea, es cierto también. Había mucha gente, no solo que tenía una cosmovisión diferente, no sabía, sino también eran personas bastante limitadas en algunos casos. No todos, pero sí había eso. Tengo solamente a dos personas ya, por favor, William Castillo y Rocío Flores. Y con ellos tengo que detenerme para poder continuar. William, dime. Sí, Dios lo bendiga. Yo rapidito. Cuando quedaron los apóstoles, ellos no quedaron tremendamente entregados en la parte de Dios. Sí, ellos estaban deshechos, ellos estaban asustados, reunidos ahí. Uno estaba totalmente Pedro. ¿Cómo estaba Pedro? Si lo había negado. Todos ellos lo habían abandonado.
Es por ello que se hace la necesidad. Jesucristo regresó, en este caso, para restaurar. Y por eso fue que también recibieron el poder del Espíritu Santo. Es bien vital ver el contexto del lugar en que estaban, cómo estaban ellos. Y muchos de ellos lo dejaron abandonado. Todos ellos iban caminando, dice, y ahí fue donde le apareció Jesucristo. Pedro estaba totalmente deshecho porque había negado a su maestro. Es bueno también ver eso. Sí, gracias. Gracias, William. Rocío, vamos, la última. Rocío. Buenas tardes, hermanos. Con respecto al tema de las mujeres, hermanos, yo creo que había demasiadas mujeres dentro de la primera iglesia, porque las mismas mujeres que siguieron a Jesús, pues siguieron sus enseñanzas y seguían su camino. Además, estas mujeres enseñaron a sus hijos y trajeron convertidos dentro del evangelio. Me parece que nada más se menciona a María, a su madre, pero debió de haber muchas que continuaron con esto. Nada más había sido un grupo reducido. Muchísimas gracias por tu acotación y me parece muy clara y muy acertada. Así es. El número es un número referencial y por eso tenemos que tener cuidado en algunos casos, ¿no? Como por ejemplo la limitación de los 5.000. Ya se ha visto en muchos comentarios en los evangelios que 5.000 eran cuando se menciona sin contar hombres, sin contar mujeres ni niños. Entonces había más. Probablemente había más personas, ¿no? Pero gracias por la acotación con respecto a las mujeres. Y las mujeres que estaban ahí, discípulas del Señor Jesucristo, era un número significativo. Y eso es algo que vamos a verlo a lo largo de Hechos de los Apóstoles también. La presencia de las mujeres en la obra de la iglesia. Vamos a esta pregunta. Hechos 2 del 1 al 3. Estamos todavía en el capítulo 2, fíjense. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos, de la multitud y de los burladores ante la venida del Espíritu Santo, frente a la venida del Espíritu Santo? ¿Y cuál crees que habría sido tu reacción? Y ahí está la pregunta más significativa, ¿no? En cuanto al texto, en cuanto a los discípulos, perdón, el texto no lo dice explícitamente, porque no menciona y los apóstoles se asustaron, ¿no? Se sorprendieron, pero se puede inferir, ¿no?, que fueron sorprendidos por la presencia del Espíritu Santo. E incluso se podría pensar que hubo cierto temor. ¿Por qué? Porque se apareció el Espíritu Santo con lenguas como de fuego. Ahora, entendamos eso. Es algo que nunca se había visto. Entonces, cuando tú, ¿no?, ves algo que nunca has visto, lo que haces es acercarlo a lo más similar que puedas encontrar en tu cabeza. Entonces, no podemos decir que eran, ¿no?, lenguas de fuego. Dice, como lenguas de fuego. Entonces, la imagen a ellos que les proyectó más es para ese fuego que está ahí. Lógicamente, estaban sorprendidos, probablemente asombrados, probablemente asustados. Estaban orando, esperando, Señor, dinos qué cosa tenemos que hacer. Entonces, fue una sorpresa para los apóstoles. Sí, ahora, muy bien, la aclaración es, ¿cuál fue la reacción de los, acuérdense, de los discípulos? O sea, de los discípulos. Cuando yo digo inferir, ¿no?, es que se puede deducir. Entonces, a eso me refiero. La presencia del Espíritu Santo, según el texto bíblico, llega de repente. Llega con una manifestación de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, se les aparecieron lenguas como de fuego asentándose a cada uno. Desafortunadamente, mis queridos hermanos, no dice por ningún lado que los discípulos no se asustaron, ni dice que sí se asustaron. O sea, no podemos nosotros argumentar con certeza sobre la base de la experiencia personal. O sea, fíjense, es como si pasara algo así. No sé cuántos de ustedes han tenido un choque de auto. Yo sí me he chocado. Ha sido mi culpa, ¿sí? Yo he chocado mi carro. Ahora, cuando yo he chocado mi carro, entonces mi carro se ha golpeado fuerte. Si yo me asusté,
yo podría decir, todas las personas que se chocan en los autos se asustan. ¿Por qué? Porque yo me asusté. No funciona así. Si yo no me hubiera asustado, diría, todas las personas que se chocan en los carros no se asustan. ¿Por qué? Porque yo no me asusté. El texto bíblico no expresa efectivamente, literalmente, explícitamente la reacción de los apóstoles. Por eso yo utilizo la palabra inferir. Se puede deducir que probablemente se asombraron, tal vez se habrían asustado, pero no podemos decir que no se asustaron ni que se asombraron. ¿Por qué? Porque el texto tampoco lo dice. Entonces, la posibilidad está para ambos lados. Rápido, Rubén Arana, tenemos a Leonardo otra vez, Elmer Guerrero y Gabriela de León. Ya, los cuatro, vamos, al toque. Rubén Arana. ¿Estás ahí, Rubén? ¿Aló? Sí, Rubén, rápido. Sí, yo coincido con la posición suya, ¿no? Okay. Porque más adelante dice que también los otros que los oían se asombraron, se maravillaron, ¿no es cierto? Se quedaron perplejos, todo eso está en el texto, se quedaron atónitos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que causa, porque ellos no tenían una experiencia personal con el Espíritu Santo. Ellos todavía no lo conocían en su magnitud, ¿no? Y cuando el hermano que ha intervenido, cuando habla, evidentemente, esa es una experiencia personal, cada uno lo recibe de diferente manera, ¿no? O sea, su experiencia personal no lo puede generalizar. Cada uno lo recibe de una manera distinta, ¿no? Y también respecto a las denominaciones, pues, hay bautistas, hay reformistas, hay de todo, ¿no? Nadie niega la presencia, el poder del Espíritu Santo, la manifestación, pero cada uno de distinta manera, porque el Espíritu a cada uno le da de acuerdo a su... ¿no? Gracias, Rubén. Leonardo. Maestro, bueno, corroborar lo que usted está diciendo en el versículo 6 y 7, dice claramente la multitud que vio esta situación, estaban confusos, atónitos y maravillados porque los oyeron hablar en las lenguas naturales de todos los que habitaban en ese momento en Jerusalén, y aquí los nombra del versículo 9 en adelante, infinidad de nacionalidades, y eso los confundió y los dejó atónitos y maravillados. Y es muy difícil que los discípulos se asustaran, creo yo, como dice usted, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces, el Espíritu Santo no vino a asustarnos ni a amedrentarnos, más bien a capacitarnos, como dice usted, y a empoderarlos y a darles la valentía más que a asustarlos, creo yo. Gracias, maestro. Gracias. Elmer Guerrero y después Gabriela de León, y ahí tenemos que parar para poder avanzar. Sí. Elmer. Amén. Bueno, buenas tardes. Bueno, decirles que ahí podemos ver que fue la primera vez que caía el Espíritu Santo sobre ellos, no como en el Antiguo Testamento. Y por eso es que vemos la experiencia que en ellos tuvieron fue diferente, pues hubo como que si se asustaron los mismos que estaban ahí todos reunidos, los que no eran parte de los que recibieron, por ejemplo, del Espíritu Santo. Entonces, imagínense lo que hubo, el escándalo y todo lo demás, ¿no? Y entonces, ahora, por ejemplo, si de repente uno no se alarma cuando recibe el Espíritu Santo, es porque ya hay más conocimiento, ya hay enseñanza acerca del Espíritu Santo, y estamos preparados y tenemos referencia acerca del bautismo del Espíritu Santo. En cambio, en este tiempo ellos sabían que iban a recibir, pero no sabían la manifestación hasta que ellos lo vivieron personalmente, y por eso es que también vemos que todos pues se quedaron atónitos con todo lo que pasaron, ¿no? Esa es mi aportación, pastor. Gracias, Elmer. Gabriela. Está en mute, Gabriela. Sí. Hola, buenas tardes. Yo lo que
Lo que pienso aquí es que Jesús les dijo que esperaran al Espíritu Santo, pero no les dijo cómo iba a llegar el Espíritu Santo. Entonces ellos esperaban algo. Y de repente ellos escuchan un estruendo como un viento fuerte que llena su casa, la casa donde estaban con resoplidos y demás. Fue algo que incluso yo pienso, como somos seres con miedo a lo desconocido, que hasta muchos les ha de haber dado miedo y muchos han de haber salido corriendo diciendo ¿qué fue esto? ¿Qué está pasando? ¿No? Porque no sabían cómo se iba a manifestar, no se los dijeron. Y está bien, ¿no? Entonces, yo pienso que fueron momentos también de zozobra para muchos y que muchos han de haber huido de ese lugar también. Bueno, es algo, gracias Gabriela, es algo que es difícil, ojo, otra vez, es difícil de poder imaginar. Por eso, la proyección desde ahora hacia atrás es más fácil que la proyección desde atrás hacia adelante. O sea, nosotros evaluamos con la experiencia teológica, con la experiencia de vida, con la enseñanza de los pastores, con 25, 30 años de asistir a sermones evangélicos. Entonces, ya pues, hermanos, o sea, es diferente la interpretación a lo que el texto registra. O sea, nosotros tenemos que tratar de evaluar qué fue lo que sucede, ¿no? Está produciendo una pequeña controversia en el chat. Entonces, voy a tener que pasarla por alto, ¿no? Yo no voy a responder a la controversia porque aquí no tenemos que resolver eso, sino las preguntas. Entonces, les agradezco mucho y pueden seguir conversando en el chat, pero me van a disculpar, pero no puedo enfocarme en esas controversias. En cuanto a los discípulos, bueno, no lo dice explícitamente, probablemente se sorprendieron. Ahora, tengamos cuidado con la sutileza de las palabras, ¿no? Cuando alguno puede decir se asustaron, entonces la idea es miedo, y Dios no da miedo. Bueno, no seamos tan sutiles con las palabras. ¿Hubo sorpresa? Sí, no sabemos cómo iba a venir el Espíritu, pero vino. Entonces, ya, sí. Si causó temor o no, tal vez la sutileza de las palabras puede ofender a las personas, no lo utilicemos. La multitud de los judíos piadosos o devotos que estaban en otra parte, sí se sorprenden. ¿Por qué? Porque ven a un grupo de sus contemporáneos predicar en el idioma de los lugares donde ellos venían. Ahí está la sorpresa de los que estaban afuera, ¿no? Se sorprendieron, habían venido a Jerusalén, era una época especial. Entonces ellos se sorprenden por ver a un grupo de judíos que comienzan a predicar todos una misma cosa, pero en diferentes lenguas. Entonces de repente eso les causa sorpresa. Los que se burlaban, ¿no? Le atribuían a una borrachera, como se dice aquí en el Perú. Entonces seguramente estaban borrachos y los borrachos hablaban sin contenerse. Entonces habían perspectivas para entender ese evento. Una persona no creyente puede tener una perspectiva muy parcializada. Una persona más piadosa, pero no necesariamente conocedora de la experiencia, puede tener una idea. Y una persona como los discípulos que recibieron el Espíritu Santo también puede tener una explicación. ¿Eso qué nos muestra? Nos muestra que un mismo evento puede ser interpretado dependiendo de la naturaleza de nuestra fe, dependiendo del trasfondo que nosotros tenemos, y mucho más dependiendo si tú tienes fe o no. Entonces hay personas que no son creyentes y que lógicamente van a interpretar cualquier experiencia sobrenatural como algo que pueden explicar. Hay personas que son creyentes y van a interpretar con sorpresa algún evento, mientras que hay otras que lo van a también a añadir algún tipo de interpretación. Eso es lo que nosotros podemos ver, pero hubo diferentes reacciones, ¿no? Así como hay diferentes reacciones al tema que ahorita estamos tratando también. Avanzamos un poquito más, antes de darle la palabra a algunos que han levantado la mano. Pregunta, vamos a Hechos 3. Hechos 2 es bastante controversial, ¿eh? Como ya lo he dicho, entonces no voy a estar respondiendo la controversia. Hechos 3, del 1 al 26. ¿De qué pecados acusa Pedro a su nación al dirigirles la palabra cuando él habla, ¿no? ¿Y qué promesa les hace y bajo qué condiciones? ¿Hasta qué punto se pueden aplicar esas palabras a los que no somos judíos? A ver, Rocío, dinos. ¿Algo con respecto a esto? ¿Ah? Te escucho, Rocío.
¿Me escuchas? Sí, Rocío, tú tienes, no puedes, ¿no escuchas? Acá estamos cantando un cumpleaños. Geraldine Esparragosa. Profesor, su audio. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ah, ok, hermano. Dios les bendiga. Bueno, Pedro los acusó de que le habían dado muerte al autor y consumador de la vida. Le hizo la promesa que si se arrepentían y se apartaban del pecado, podrían tener, de alguna manera, por así llamarlo, paz en Cristo Jesús, en medio de todo lo que estaban viviendo. Pero como consecuencia de su pecado, como consecuencia de su pecado, pero tenían que arrepentirse. Esa era una de las condiciones. Arrepentirse y convertirse era la otra condición. Poder seguir a Jesús para poder tener en Jesús la paz que ellos necesitaban. Profesor, su audio. Ya, estoy con mi audio, sino que estaba apretando el botón y no se veía ahí. A ver, Alemão, Pedro Alemão, rápido. ¿Estás en mute? No te escucho nada. Pastor, boa tarde. Excelente cátedra que você dá. Eu quero falar com você uma perguntinha. Enquanto a Pedro, quando está falando para aí, está falando de duas coisas que quisiera que você especifique se é somente referenciar. El libro que usted recomendó de McDonald, William McDonald, comentario, habla que en el discurso de Pedro, como el bautizo al Espíritu, él lo dice que hay dos tipos, que no confundamos. El primero, el bautizo de bendición, y el segundo, de juicio. El bautizo del Espíritu y el bautizo de fuego. ¿Usted puede especificar un poquillo? ¿Cuál es el versículo? El Mateo 3:11, Lucas 3, que habla del bautizo del Espíritu y otra al bautizo de fuego. Yo quisiera que você vaya a referir un poquillo más. Ok, voy a tratar de hacerlo. Yulisa, a ver, me das un momento. Yulisa y después Douglas, ¿ya? Rápido, Yulisa. Pastor, buenas tardes. Pues, bueno, en cuanto a la respuesta de la pregunta que estás haciendo, es Ya, que sí, Pedro está los bien. acusa de haber entregado a Jesús y de haberlo negado. Y como también dicen, le da la promesa de que pueden ser perdonados, pero con la condición de que ellos reconozcan que también se han equivocado, han cometido un pecado y que tienen que arrepentirse. Perfecto, muchísimas gracias, Yulisa. Muy bien, estás enfocando en lo que justo voy a hablar. Douglas, termino contigo. Dice que primeramente en el capítulo 14 y 15, vosotros negasteis al justo y santo. En el 15 matasteis al autor de la vida. Pero en los versos 25 y 26 le da la promesa. Le hace recordar la promesa que se le dio a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Porque esa promesa sí llega hasta nosotros. Ya. ¿Cuál es el versículo que está citando, lo último de la promesa? 25 y 26. Ah, está perfecto. Muy bien, gracias, Douglas. Muy bien. Vamos a hablar primero esta respuesta y luego del hermano Alemão, si me permiten, ¿ya? Yo he colocado lo siguiente, que me parece importante, y añadimos ahí lo que Douglas ha mencionado. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Primero ahí, ¿no? Pedro acusa a sus compatriotas de haber rechazado a Jesús y haberlo entregado a Pilato. O sea, acuérdense cómo fue la secuencia, ¿no? O sea, Pilato no encuentra nada y dice, yo no tengo nada que ver con este hombre. Y los mismos judíos lo entregan de nuevo.
Entonces, Pedro los acusa en el versículo 13. Reitera el hecho de haber rechazado a Jesús y haber preferido a un homicida en su lugar en el versículo 14. O sea, primero los acusa de que ustedes lo entregaron a Pilato. Luego lo han rechazado a Jesús y han preferido a un asesino. Y después termina diciendo, mataron al autor de la vida, que es una expresión bastante interesante y compleja, ¿no? Matar al autor de la vida. Pero Pedro los acusa acerca de eso. Ahora, Pedro reconoce que la actitud de los judíos fue por ignorancia. Le dice, pero ustedes lo hicieron por ignorancia. O sea, Pedro también pone la situación en contexto. O sea, Pedro no simplemente los acusa y dice, ustedes son los que van a morir, ¿no? No. Ustedes lo hicieron por ignorancia. Y ahí extiende la consideración a los gobernantes judíos. Ustedes y sus gobernantes. Todos fueron personas que en el buen sentido de la palabra, no en insulto, ojo, en el buen sentido de la palabra, fueron ignorantes. Cuando una persona ignora algo, no conoce, entonces muchas veces actúa. Les promete que sus pecados serían borrados si ellos se arrepienten. Y aquí quiero hacer una mención bien clara de aplicación. Si ellos se arrepienten y se convierten. Y ahí está importante, ¿por qué? Porque la palabra arrepentimiento es metanoia. Y la palabra metanoia es cambio de sentido, eso es metanoia. O sea, metanoia no significa el cambio de la forma, que es metamorfosis. Metanoia es cambio de sentido. Entonces, arrepentirse es cambio de sentido. Yo iba hacia allá y me arrepiento y ahora miro hacia el otro lado. Ese es arrepentimiento. Pero viene la otra palabra, es convertirse, que es la palabra griega epistrefo. Y convertirse, el significado de epistrefo es ¿qué? Volver de regreso a Dios. Entonces son dos acciones muy claras y muy importantes. Cambio de sentido y regreso al Señor. Nosotros en el siglo XXI manejamos un lenguaje diferente. Arrepentimiento es llanto, sentimiento, dolor. Entonces, ¿te arrepientes de tus pecados? Sí, yo me siento mal. Ese es arrepentimiento. No es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de sentido. O sea, yo hacía esto, yo era mentiroso, ahora ya no voy a mentir. Yo era adúltero, ya no voy a adulterar. Yo era ladrón, ya no voy a robar porque sé que robar es malo. Pero conversión es volver a Dios. Y ahí está la parte activa. Conversión no es simplemente decir, ya me convertí. No es eso. Conversión es caminar hacia Dios. Y esa es la parte clara que nosotros hemos olvidado. Entonces, Pedro les dice, ustedes tienen que cambiar de sentido, o sea, lo que antes veían como bueno, ya no lo vean así. Y segundo, avancen hacia Dios. Esa es la idea de conversión. Y son dos palabras muy ricas, de verdad, de muchísimo significado para nuestra aplicación ahora. Podemos deducir que si la acción de rechazo fue realizada por ignorancia, ese acto también podría ser aplicado a nosotros, así como las promesas, ¿no? Y la promesa de bendición, la misma que coloca Douglas ahí, ¿no? Que menciona Douglas que vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, hubo en primer momento un grupo objetivo, y se extiende eso ahora. Entonces, eso es importante. Finalmente, lo que preguntó Pedro Alemão, una pregunta un poco difícil. ¿Por qué? Porque entra dentro de la discusión doctrinal, ¿no? El bautismo de fuego. ¿Qué cosa es el bautismo de fuego? Es una expresión, desafortunadamente, digo desafortunadamente, ¿por qué? Porque hay interpretaciones muy particulares de acuerdo con la experiencia denominacional. Aparentemente, lo que los comentaristas sugieren es que el bautismo de fuego hace alusión a un hecho, que es la presencia del Espíritu Santo purificadora y empoderadora.
Eso es lo que los comentaristas sugieren. Sin embargo, yo tengo que decir, ¿no?, que a veces nuestra perspectiva es una perspectiva más denominacional. Sugiero que busquemos en los comentarios, y ese es un elemento que nosotros debemos tomar. ¿Qué cosa dice Justo González? ¿Qué cosa dice Barclay? ¿Qué cosa dice MacArthur? ¿Qué cosa dice eso? Podemos sacar. ¿Por qué? Porque a veces esa es una interpretación muy particular. Y yo me temo que cualquier interpretación más particular que yo pueda dar va a ser sujeta también a controversia. Avanzamos un poquito más. Anthony, tú levantaste la mano, dime. ¿Estás en mute? Sí, buenas tardes, Dios bendiga a todos. No era con respecto a lo que ya se viene comentando acerca de la observación general que hace Pedro acerca de la acusación, y pues estuve observando y escuchando, y pues las apreciaciones son muy puntuales, de hecho, a las circunstancias de la pregunta. Creo que me quedó claro acerca del comentario que iba a realizar, era lo que quería decir. Muchísimas gracias, Anthony. Vamos a ver ahora. Listo. Hechos 4, del 1 al 22. Los dirigentes de la religión organizada ahora persiguen abiertamente a los discípulos. ¿Cuál fue la causa del arresto y cuál fue la causa de la puesta de libertad, ¿no?, de Pedro y de Juan? Acá me están respondiendo, ya me está respondiendo, perdón, Alexi Mesa, ya me está respondiendo muy bien, Alexi, gracias. ¿Cuál fue la causa del arresto y cuál fue la causa de la puesta en libertad, ¿no? ¿Qué evidencia verbal y visible ofreció Pedro en su defensa? ¿Qué podemos decir con respecto a eso? Bueno, yo sugiero lo siguiente. La causa del arresto fue la predicación acerca de que existía resurrección de los muertos, y eso era algo que el sumo sacerdote, perteneciente a la orden de los saduceos, no creían. En los judíos había partidos religiosos, así, y los partidos religiosos, debido a que el judaísmo era una nación en ese tiempo fundada básicamente sobre la religión, los partidos religiosos eran también partidos políticos. Entonces los saduceos no creían en la resurrección. Así que Pedro y Juan predicaban sobre la resurrección. Entonces, el sumo sacerdote, que era saduceo, y toda la orden de los saduceos, los encarcelan, ¿no? Los agarran, ¿por qué? Porque aparte, otra vez, ubiquémonos en el contexto histórico. Pedro y Juan le traen sanidad a un cojo que estaba todo el tiempo en la puerta del templo. Entonces, todos nosotros lo conocemos, todos somos piadosos, todos los judíos piadosos que iban al templo lo conocían. De repente, lo ven caminando. Y el hombre está ahí, feliz, junto con Pedro y Juan. La gente comienza a hacer ¿qué? No comienzan a decir simplemente, oigan, traigan a los reporteros, miren. No, comienzan a adorar a Dios, porque eran judíos piadosos. Entonces comienzan a adorar a Dios y todos en un gran estruendo. Toda la gente, en ese tiempo, los judíos, como todos los pueblos semitas, tenían por costumbre adorar a Dios en voz alta. No es como ahora, en nuestros tiempos. Oremos. Entonces todos estamos calladitos y uno dirige. Está bien. Eso funciona para nosotros. En la cultura del primer tiempo la costumbre era diferente. Todos alababan a Dios en la calle y gritaban. ¿Por qué? Porque todos eran un pueblo religioso. Ahorita no, pues no se hace eso. Y por si acaso, no es normativo, no significa que lo debemos hacer. Entonces, el escándalo era tan grande que los saduceos salen, se dan cuenta y sabían que este hombre Pedro y Juan predicaban sobre la resurrección. Entonces, ¡pum!, los encarcelan, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la causa de la liberación? La causa de la liberación fue la incapacidad de encontrar un castigo para ellos. Porque, ¿de qué los vamos a acusar? ¿De qué los vamos a acusar? ¿De que están predicando resurrección? Pero bueno, sabemos que el partido de los fariseos sí cree. Entonces, o sea, no hay una causa real para poder encarcelarlos. Y además, tenían temor del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba alabando a Dios por la sanidad del cojo. Entonces, si ellos los encarcelaban, iban a decir que lo que ellos hacían no era permitido. Se exponían a que el pueblo se disgustara. Entonces, esa era la situación. ¿Qué evidencia verbal y visible ofreció Pedro en su defensa? Gracias, Yulisa, que me está colocando ahí. Fueron arrestados por la predicación de la resurrección de Jesús. Al ser
al ser tarde arrestado, lo dejaron en la cárcel. Lo soltaron porque no había motivo para ser encarcelados y porque el pueblo alababa a Dios, justo lo que he dicho. La evidencia verbal que Pedro ofrece es la relación que él establece entre la sanidad del cojo y la invocación a Jesús de Nazaret. O sea, él dice, justamente este hombre se ha sanado porque nosotros predicamos de Jesús de Nazaret. Esa era la evidencia verbal. ¿Cuál era la evidencia visible? El cojo que estaba ahí parado. O sea, eso era algo que ya no se podía negar. En el versículo 10 del capítulo 4, menciona ahí, sea este hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. No, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre que ustedes ven aquí, ha sido sanado. Ya está, ¡pum! Listo, esa era la evidencia. Y tenían a la persona ahí. En el versículo 14, ¿no? Se dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Qué iban a decir? Estos hombres son falsos, estos hombres predican sobre dioses que no existen, si está el cojo ahí parado. Entonces, imagínense todo ese escándalo, algo que yo me acuerdo que prediqué una vez, ¿no? Les comento solo como anécdota, ¿no? Yo prediqué una vez acerca de este texto, pero ¿saben hacia dónde enfoqué yo la predicación? Y les sugiero a ustedes que puedan hacer lo mismo si ustedes son pastores o predicadores. No lo enfoquen solo hacia el milagro, enfóquenlo hacia el costo del milagro. ¿Y saben cuál fue el costo del milagro que tuvo que pagar el ciego, el cojo? Estar preso en la cárcel con Pedro y con Juan. O sea, ¿tú quieres que Dios te haga un milagro? Ese milagro va a costar. Y ese milagro le costó al ciego. Repito al ciego, al cojo. El cojo fue sanado. Y de repente lo agarraron y lo metieron también a la prisión. ¿Qué culpa tenía el cojo? O sea, él estaba feliz. Pero lo agarraron y lo metieron a prisión. ¿Cuál es el costo que tú estás dispuesto a pagar por el milagro? Esa fue una idea que yo prediqué hace tiempo. Les sugiero que lo hagan porque muchas veces nosotros esperamos de Dios, ¿no? Señor, una acción sobrenatural. Quiero que tú me hagas una acción sobrenatural, un milagro. Entonces, ¿cuánto cuesta eso? A veces vas a sufrir. Me dicen aquí, una pregunta, ¿qué relación existía entre la religiosidad y la política para ese entonces? Bueno, había una relación bastante estrecha. Los partidos religiosos eran partidos políticos. Estaban los fariseos, que tenían una gran influencia en la gente, los saduceos, que era el partido aristócrata. Es decir, estaba conformado por judíos ricos. Los saduceos eran mayormente judíos ricos, los fariseos no. Y los herodianos era otro grupo, su nombre lo dice, herodianos eran partidarios de Herodes, pero también era otro partido político ahí. Entonces, la religiosidad se entendía también como política, y ellos eran personas que vivían también de eso, ¿no? Cuando Jesús llega, él les demanda. Hechos 4, 23 al 37. ¿Cuáles fueron las peticiones y los resultados de la oración? Bueno, antes de todo, me dice acá, yo diría que no fueron detenidos por la predicación, sino por curar al enfermo, porque solo pensaban que solo uno puede curar y este es Dios. Si ven a un humano hacerlo, pensaban que eran magos. En realidad no parece, ¿ah? No parece. O sea, el texto sugiere más bien que fueron encarcelados porque causaban escándalo, pero dice la Biblia que porque predicaban de la resurrección. Entonces, esa es en realidad la razón. La razón era la predicación de la resurrección. Douglas, al toque porque ya tengo que seguir avanzando. Tú estás levantando la mano ahí. A ver, es que me han cortado el micrófono. No levantaba la mano, sino hacía el número 1. El verso 1 es el contexto. Ya. Ok, gracias. No, está bien. Ya está. Hablando de ellos, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, ¿no? Vinieron justo resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, en realidad el elemento de la predicación de la resurrección sí es algo evidente ahí. ¿Cuáles fueron las peticiones y los resultados de la oración realizada? Recuerden que después de eso se les encarcela a los apóstoles. Se les encarcela. La iglesia oraba. Otra vez, elemento distintivo, importante, para que nosotros recordemos aquí.
Fíjense, es muy interesante notar que frente a las amenazas de los sacerdotes y ancianos, ellos piden a Dios valor para predicar mientras esperan que Él se manifieste con actos sobrenaturales concretos. O sea, ¿qué cosa es lo que piden los creyentes? Señor, danos valor para predicar mientras tú vas a hacer señales y prodigios. O sea, es importante observar que los cristianos no pierden de ninguna manera el objetivo. Y el objetivo era predicar. Así que si hay algo por qué orar, Señor, ayúdanos a cumplir la misión. Mientras tú nos cuidas, nos defiendes, nos provees, nos liberas del mal. Pero ayúdanos a hacer nuestra misión. Ellos piden valor para continuar haciendo lo que deben hacer, mientras confían que Dios hará lo que Dios tiene que hacer. Y entonces eso también nos llama mucho la atención. Hermanos, cuando nosotros oramos frente a las amenazas por la predicación, ojo, por la predicación. Si tú tienes un problema de salud, tienes que orar por tu salud. Si tú tienes un problema económico, tienes que orar por la economía. Si hay problemas en tu familia, hay una pareja que se está separando, hay que orar por ellos porque el Señor los restaure. Pero cuando se presentan amenazas frente a tu testimonio, a la predicación, lo que tienes que hacer es orar. Señor, dame valor para seguir predicando mientras tú abres las puertas. O sea, esa es la idea. Ellos no pedían, Señor, castígalo, Señor, saca a esos gobernantes, Señor, que venga un terremoto y los aplaste a todos, que venga una enfermedad y se los lleve para poder predicar. No, ellos pedían valor para predicar, mientras tú vas a hacer las cosas sobrenaturales. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tú, Señor, vas a hacer tu parte, porque así lo has prometido. Entonces, eso es algo que se da ahí. ¿Cuáles rasgos esenciales había? Había gran bendición sobre los creyentes. Rasgos esenciales que yo pongo ahí, rasgos esenciales relacionados a 4:33 al 37, cuando es el famoso texto de todas las cosas en común. Dice ahí, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y ponían el precio delante de los apóstoles. Ojo, ¿qué cualidades habían? No, habían rasgos de comunión, gracias Valentín, habían comunión ahí, pero sobre todo no había necesitados, a diferencia de pobres. Ojo, pobreza no se habla ahí, pobreza siempre va a haber, por causa de las estructuras sociales que el ser humano tiene, pero necesidad, es decir, alguien que se quede sin comer, no había, alguien que se quede sin consuelo, no había. Necesidad es algo, pobreza es otra cosa. Entonces, estamos llamados a suplir la necesidad en tanto nosotros podamos hacerlo. Avanzamos un poquito más. Capítulo 5, ya vamos terminando. ¿Qué hizo que el pecado de Ananías y Zafira fuera extremadamente grave? Y nos enfrentamos a Ananías y Zafira, ¿no? Texto bastante conocido. Yo coloco ahí, ¿qué hizo que el pecado fuera extremadamente grave? ¿Y cómo llegaron a ello? Sí, Leonardo, dime. Maestro, yo creo que no cumplieron lo prometido, que era la palabra empeñada a los apóstoles, porque ellos dijeron van a vender la heredad, ¿cierto? Y después sustrajeron del total, o sea, creyeron que estaban engañando a los hombres, a los apóstoles. Ese fue el pecado grave, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Gracias por la pregunta. Ahí coloco yo una tentativa de respuesta. El pecado de Ananías y Zafira se consideró grave. ¿Por qué? Porque trató de aparentar algo que no era verdad. Y eso producía corrupción en la iglesia. Cuando una actitud pecaminosa no se castiga, tiende a repetirse y a extenderse. Entonces, ¿por qué era grave? Porque se trataba de aparentar algo, pero corrompía a la iglesia. ¿Qué sucede cuando, si tú eres padre, tus hijos hacen algo malo y tú no los castigas? ¿Tú crees que ellos van a reaccionar y decir, bueno, yo la verdad estoy haciendo mal, no debo hacer mal? ¿No? Tú le dices, cuando los chicos entran, son niños, entran y no saludan. Entonces tú dices, tienes que saludar.
Ahora tu hijo, tu hija dice, no, no le quiero, no saludo. Entonces, ¿qué le dices tú? Uy, bueno, no quiere, ya aprenderá. No es así. Uno tiene que corregir, porque si no corriges, la actitud se amplifica. Entonces, ahí lo que vemos es que el pecado de Ananías y Zafira era la apariencia, pero tenía que corregirse. Ahora, Ananías y Zafira no comprendían que las acciones concretas de amor, de solidaridad, de generosidad, provienen de una perspectiva cambiada acerca del mundo y de la sociedad. Ellos quisieron aparentar ese cambio. Entonces, el dar a los demás, el ser generoso, el ser compasivo, proviene de una mente cambiada. Pero cuando tú no lo entiendes, tú lo que quieres hacer es aparentar. Y ese fue el problema, la apariencia. Yo sé que es difícil. Dar en estos tiempos es difícil, pero yo tengo que obligarme a dar. Yo tengo que obligarme a amar a las personas. Yo tengo que obligarme a salir y a decirle a las personas, yo te voy a ayudar. Tengo que obligarme porque a mí no me nace. Pero yo tengo que estar consciente de que esa es la actitud que debe de provenir de mi creencia. Cuando yo trato de aparentar, entonces yo lo que digo es, la verdad es que no, ¿quién va a hacer eso? Yo no lo hago, pero lo tengo que hacer para que otros me vean. Eso es pecado. Fue necesaria. ¿Por qué fue necesario que el juicio divino se haga presente? Bueno, fue necesaria la intervención sobrenatural del Espíritu Santo debido a que los actos visibles pueden ser engañosos, pero la intención verdadera solamente es evaluada por Dios. Entonces, solamente Dios tuvo que entrar ahí porque era algo que no se podía percibir a simple vista. El resultado que produjo fue el temor al castigo. Fue el temor al castigo. El temor disuasivo frente a una actitud incorrecta. ¿Cuál fue el resultado? La gente empezó a temer. ¿Qué pasa cuando la policía castiga a alguien? Nadie más quiere entrar ahí. Si, por ejemplo, si esto es inconstitucional, ¿ya? Pero yo se los digo. ¿Qué pasa si el gobierno dice, a partir de mañana, en su país también, los autos de color rojo van a recibir una multa? Entonces uno dice, no, a mí qué me importa. Yo no tengo miedo. Bueno, tú sales y tu auto es rojo. De repente la policía agarra, ¡pum!, te detiene. Te pone una multa y te quita el auto. ¿Tú crees que los demás que tienen autos de color rojo van a salir? No salen. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Entonces, es lo mismo. El Señor tuvo que tomar una acción dura allí. Y hubo temor. Porque ese temor los evitaba de corromperse. Esa es la situación de Ananías y Zafira. Vamos terminando. Actitud de Bernabé. ¿Qué ejemplo obtiene usted de la actitud de Bernabé aquí? De la actitud de Bernabé y qué peligro debe evitar con respecto a la actitud de Ananías y Zafira. Ahí comparamos dos. Bernabé era uno, Ananías y Zafira era otro. La actitud de Bernabé confirma un hecho. La cosmovisión cambiada produce acciones de impacto. Fíjense el caso de Bernabé. Bernabé era un hombre que se había transformado. ¿Qué hizo él? Él hizo algo concreto. La actitud de Ananías y Zafira era diferente. El peligro de la actitud de Ananías y Zafira es querer aparentar algo que no somos, por el deseo de querer ser aceptados, por el deseo de sentirnos parte del grupo, y con ello corrompemos a la iglesia del Señor. Y eso es lo peligroso. Hay que evitar siempre eso. Cuando nosotros nos sentimos presionados porque la gente nos mira, porque nos va a juzgar por lo que hacemos A o B, entonces caemos en error. Anthony, ¿tú has levantado la mano? ¿Sí, Anthony? Ok, avanzo. La última. 5, versículos 12 hasta el 42. A pesar de las persecuciones y las amenazas, compare eso con 4:17 al 21, los apóstoles siguieron con su testimonio. Piensen en los papeles que tuvieron el ángel, el Espíritu Santo y Gamaliel para que esto fuese posible. ¿Qué puedo decir con respecto a eso? Termino yo y le doy la palabra a Rocío. Es sorprendente notar que los apóstoles continuaron testificando de Jesucristo debido al apoyo de Dios, que fue expresado por 3 fuentes. Primero, la presencia sobrenatural de un ángel. Es decir, el ángel libera. Hay presencia sobrenatural, pero eso proviene de Dios. La confirmación del Espíritu Santo acerca de la misión que estaban desarrollando.
Ese es en el versículo 20 y 32, porque dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo que hagamos, y eso es la convicción personal que el Espíritu les da. Y tercero, el razonamiento de una persona ajena a la fe cristiana, que era Gamaliel, que eran acción de personas no relacionadas. ¿Qué aprendemos de esto? Esto nos enseña que Dios puede utilizar diversos medios para animar, para bendecir, para orientar la acción de sus hijos frente a ciertas decisiones relacionadas con su propósito. Dios no solamente se conforma con una manera. Dios no solamente te va a animar haciendo un milagro. Dios te va a animar haciendo un milagro, dándote convicción o hablándote por medio de otras personas, a veces no vinculadas a la fe. Pero eso es lo que te va a dar la certeza. Y Dios actúa de diferentes maneras. No pensemos que Dios actúa solo de una sola manera. Rocío, dinos. Última, Rocío. Parece que mi conexión con México ya está. Se acaba. Douglas, tú eres el último. Vamos. ¿Ya está, maestro? Rocío, ¿Me ¿estás oye? ahí? Sí, sí estoy aquí, pero cuando llueve aquí en México se va el internet. Ya, rápido. Yo quería hacer Hable, una hermano. confesión. Primero yo creo que el pecado de Ananías ¿Ya? fue por su hipocresía, porque se quisieron comparar con la piedad que recibía él, más bien que tenía la otra persona. Entonces, yo creo que principalmente fue porque le dieron prioridad al dinero que a Dios. ¿Ya? Ok. Y, bueno, la palabra es clara, nadie puede servir a dos amos, ¿no? Bueno, vemos ahí, gracias Rocío, vemos ahí que el apóstol Pedro les acusa de hacer algo, ¿no? No has querido mentir a los hombres, sino a Dios. Entonces, ese es un pecado, que está relacionado con la apariencia. Entonces, la apariencia es algo que se juzga, y es algo que Dios no quiere. Douglas, rápido, ¿tú querías decir algo? A ver, ya Douglas. Lo que sucede es que en el verso 19 habla de un ángel, y es el ángel que sigue hablando en el verso 20, pero usted lo pone como si fuera el Espíritu Santo. No, pero lo sigo con el 32. No, claro, pero ahí dice que usted pone en el 20, habla el ángel, pero usted lo pone en el Espíritu Santo. Ahí está, mire, ¿ves? Ya. Okay. La pregunta es, ¿ese ángel es igual al Espíritu Santo? No, es un ángel? Es un ángel. Es mi equivocación del versículo 20. Debería ser solo 32. Ok, gracias. Douglas. Pedro Alemão, termino contigo. No te escucho, Pedro. Bien, pastor, obrigado. Acá tengo dos preguntinhas, pastor, que quiero ver esto. Primero dice Bernabé es hijo de consolación. Levita. Un levita no recibía porciones de heredades, ofrendas que por ley se le daba, pero sin embargo él depositó. O sea, significa un cambio del Espíritu Santo en la vida también de los levitas. O sea, no están transgrediendo la ley los apóstoles ahí. La segunda pregunta es que quiero referir que en el versículo 15 dice que todavía había muchos eran curados y los ponían a sus camas, lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre ellos. ¿Es literal esto? Hermano, yo tengo que decir que sí. Por una razón sencilla de hermenéutica. El género literario de Hechos de los Apóstoles es un género narrativo. El género narrativo implica que la interpretación sea literal en tanto el texto mismo no lo diga. Entonces, yo considero que era literal. Fue un milagro que se dio en ese tiempo, fue un milagro que no se repite hasta ahora, y ojo, reitero, y con esto termino, hay que distinguir entre lo que es descriptivo y lo que es normativo.
El texto bíblico nos dice que pasaba, aunque sea, dice, ahora dice ahí algo diferente, ¿no? Al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, porque había la expectativa, ojo, había la expectativa, dice ahí, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Lo que dice el texto es que la gente tenía la expectativa de ser curado. No dice que la sombra de Pedro curaba, dice que había la expectativa. Entonces, eso es lo que dice el texto. Si alguno fue curado, probablemente fue curado, y la Biblia solamente lo describe, la Biblia no lo norma. Entonces, no significa que en estos tiempos debemos decir, entonces también va a ser así. No, no. ¿Cuánto más pasó en la Biblia? No pasó más. Entonces está bien, sucedió en Jerusalén. Pero reitero, lo que dice el texto es que la gente sacaba a sus enfermos a las calles para que al pasar Pedro, por ejemplo, al pasar Pedro los sanase, pero dice, al menos su sombra cayera sobre ellos. O sea, tenían tanta expectativa que esperaban que la sombra de Pedro curase. ¿Curó o no curó? No lo puedo decir. El texto no lo asegura. Pero ese texto sí fue literal. Mis queridos hermanos, yo tengo que terminar ahí, ya son 5:05. Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia, y más bien quiero animarles a que puedan ustedes continuar desarrollando, ¿no?, las preguntas que nos motivan a diálogo, pero también recordar, la interpretación del texto tenemos que buscarla en una aplicación para nuestra iglesia el día de hoy. Eso va a enriquecer. Muchísimas gracias y les reitero otra vez, asuntos relacionados con las denominaciones es algo que no lo vamos a trabajar aquí, vamos a tratar de ser lo más neutrales posible. Hermanos de CBT, muchísimas gracias. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.